porfa, vamos a tratar de mantener silencio durante la sesión. Y bueno, para presentar al ponente, él es Alex Campos, es estudiante de cuarto semestre y nos va a presentar el tema de fisioterapia para congelación de la marcha en enfermedad de Parkinson. El artículo, para los que tuvieron chance de leerlo, es una revisión sistemática con el análisis. Entonces, Alex está a la disposición. Entonces va a quedar sentado. Pues, primero que nada, como ya buenas tardes, muchas gracias por hablar. Pues vamos a hablar sobre la fisioterapia de la congelación de la marcha en la enfermedad de Parkinson. Este es el índice, por lo tanto vamos a ver qué es la enfermedad de Parkinson. Vamos a ver cuál es la etiología, su etimología, objetivos, el artículo, la metodología, metaanálisis, conclusiones y posteriormente. Primero que nada, me gustaría hacer una pregunta pública a ustedes. ¿Qué conocen acerca de la enfermedad de Parkinson? No sé si mi compañero Martes Sosa quiere participar. ¿Algún compañero de semestres avanzados? ¿No? O el compañero Adrián Vaquero igual, si quiere contestar. ¿Confianza? ¿Alguna respuesta final? ¿Alguien que sepa alguna de las características clínicas? ¿O qué sabe, Adrián? Pues sí, es un proceso neurodegenerativo complejo con aparición en la edad adulta. Mayormente constituye la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, evidentemente antes del Alzheimer. Posteriormente a eso fue la etiología del Parkinson. Se caracteriza por la pérdida progresiva de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra Pars y también tiene la presencia de inclusiones intracelulares llamadas cuerpos de Levy. Lo podemos observar en estas representaciones, los cuerpos de la VK y pues lo que dice la diapositiva anterior, pues la pérdida progresiva de neuronas en la sustancia negra. Ok, un poco de primología. Evidentemente eso lo quise sintetizar aquí en México y pues aquí encontré un artículo bastante interesante, espero que pasar la diapositiva para que lo lean. Esto fue un artículo que hace una comparación de la solución de la enfermedad de Parkinson en los años de 2014 y 2018. Como podemos observar, primeramente, cuáles son los estados que tienen mayor índice en esta enfermedad. Vamos a encontrar que es en Sonora, pero en Sinaloa, vamos a poner que es Colima en la segunda y pues la tercera se dispersa. Por ejemplo, en la que nosotros nos compete, como por ejemplo, el estado de Yucatán, pues vemos que pues tiene una incidencia entre 5.8 y 7.48. Sin embargo, pues evidentemente el artículo no es tan frecuente porque solo mide 2014 y 2018. Sin embargo, pues es un poco interesante recalcar en cuanto a la epidemiología. Ok, antes de entrar a la congelación de la marcha, me gustaría igual hacer otra pregunta sobre, ¿alguien sabe cuál es la triada del Parkinson? Amigo Adrián Vaquero o Miguel Julio, si quiere contestar. Martín Sosa Badú, si quiere contestar. Bueno, la triada mayormente se caracteriza por la cinesia, por el temblor por la pérdida de rigidez y también cuando es rigidez, la cinesia y esa es una de las características. Ahora, muy importante es la congelación en la marcha. Vamos a ver cuál es la congelación en la marcha o a qué se significa. Bueno, es un fenómeno motor episódico que evidentemente se encuentra en la enfermedad de Parkinson. Ahora, afecta en la marcha, en el movimiento, en el habla y mayormente puede estar en el 80% de los pacientes. Hay un video bastante representativo, no sé si lo podemos poner para que ustedes lo vean, por favor. Esa es la congelación de la marcha. ¿Alguien quiere opinar qué vio o qué entendió sobre el congelamiento de la marcha? Hi, my name is Allison Shapiro, and ¿Con confianza?
Bueno, como pudimos observar en el video, el acogimiento de la marcha se refiere al giro que el paciente quiere dar, es decir, a veces dan un giro de 180 grados y en el momento de hacer ese giro de 180 grados es donde se congela. A eso se refiere el congelamiento de la marcha. Ahora, como había comentado, en breve, pues es un evento episódico con una reducción en la progresión hacia adelante de los pies. Ahora, muy importante es que la congelación de la marcha sigue siendo un síntoma muy desafiante de la enfermedad de Parkinson, ya que tiene una fisiopatología muy compleja, así como pues, la aparición es un poco comprendida. Entonces, otra pregunta, ¿somos conscientes de la enfermedad? Bueno, entonces el artículo es bastante interesante, como dice el título, es una fisioterapia para congelación de la marcha en la enfermedad de Parkinson con una revisión sistemática y metaanálisis. Ok, entonces para entender me gustaría igual haceros una pregunta sobre ¿qué ustedes entienden con un metaanálisis o informes sistemáticos? Miguel Rubio, si quieren contestar. Adrián Vaquero. Colomé. Tú puedes. Yo sé que quieres hablar. Adelante, Rodrigo. O sea, los informes sistemáticos es básicamente una revisión sistemática que se hace una recopilación de varias revisiones, en donde pues, estableces una metodología para la búsqueda de información y actualizar la información que hay hasta el momento sobre el estudio. El metaanálisis igual es, o sea, es más como va del lado más estadístico, o sea, recopilar números, datos y variables que puedan llegar a reflejar una causalidad, sabe lo que está buscando, por ejemplo, en el Parkinson a lo mejor, el tema de la fisioterapia, de a cuántas personas les han dado la terapia y a cuántas personas les han seguido. Ok, de hecho es bastante bien, muchas gracias. En resumen, pues un metaanálisis, como dice el compañero, pues sí es un resumen, pero como sinónimo es un proceso bastante importante y bastante establecido, dependiendo de qué artículo hablemos, pero en definición, como podemos observar en la diapositiva, es un método sistemático que sintetiza los resultados de diferentes estudios empíricos. ¿Sobre qué? Sobre los efectos de una variable, ya sea independiente o si tiene una intervención o tratamiento, ya que el resultado pues evidentemente va a ser preciso. Ahora, el objetivo del artículo, ¿cuál fue? Fue identificar las características, la calidad de la metodología, los principales resultados de los estudios que analizaron los efectos en las intervenciones fisioterapéuticas sobre la congelación de la marcha. Y pues evidentemente hicieron una intervención de revisión sistemática y evidentemente el metaanálisis. Ahora, la metodología. Vamos por secciones. Primeramente vamos a encontrar los pacientes y métodos. Bueno, primeramente, ahora, se hicieron unas directrices con referencias para publicar protocolos de revisiones sistemáticas y metaanálisis, llamado PRISMA. Entonces, si alguien quiere hablar sobre qué sabe de PRISMA o qué conoce, qué sabe, igual. Yo sé que Rodrigo, tú sabes. Recuerdo que era como algo de, o sea, como una guía que te sirve como para establecer tu metodología. ¿Cómo vas a buscar Pues más o menos en el sentido, gracias por participar, pues el PRISMA, como había comentado con el doctor Félix aquí presente, pues el PRISMA es es una base de datos mayormente, donde habla sobre la estructuración, sobre un metaanálisis, a comparación del Prospero, ya que el Prospero es un registro. ¿Por qué? Porque, bueno, si en horas solo de ocio entramos, pues hay una clasificación donde lleva un título, cómo hacer el título, la metodología, los objetivos, entre otras secciones que lleva una investigación. Ahora, la estrategia de búsqueda del artículo fue bastante importante porque utilizaron 4 bases de datos electrónicas. ¿Cuáles fueron?
fue primeramente PubMed, Pedro, Sport Discus y Scopus. ¿En qué fecha? Desde el inicio y cortaron hasta abril de 2019. Alex, perdón que te interrumpa. Nada más, podemos regresar a la de Prisma y... Ándale. ¿Alguno de ustedes ha intentado publicar un artículo? ¿No? Ok, pues como ya había dicho aquí, me parece Rodrigo y mencionó Alex, Prisma más que nada es una guía de todos los componentes que debería llevar un artículo que tenga una rigidez metodológica, ¿no? Entonces, el Prisma lo que nos da son las características de cada parte que debería tener nuestro escrito para poder contar con una rigidez metodológica. En este caso, Prisma es para revisiones sistemáticas y metaanálisis, ¿no? Entonces, yo ya hice mi revisión sistemática, me voy a las guías Prisma y checo que tenga todo lo que dice mi guía Prisma para saber si me falta algo y para que me lo acepten en una revista debería tener o contar con estos puntos, porque eso indica que mi metodología pues está completa, ¿no? Y como había mencionado, por ejemplo, existe Prisma para metaanálisis, me parece que para casos clínicos se llama guía CARE para el reporte de caso, hay muchas de este estilo. Prospero, por otra parte, no sé si alguno ha entrado ociosamente a clinicaltrials.gov. Bueno, ahí es un registro, como dijo Alex, es una base de datos, ¿ok? En esta base de datos, lo que es Prospero, ahí se registran las revisiones las revisiones sistemáticas que se van a hacer. Ahí tú entras y dices, yo voy a hacer una revisión sistemática de estas características y me dan un número. Y con ese número yo ya tengo un registro de que yo estoy haciendo esa revisión sistemática, ¿ok? Es como en Clinical Trials, voy a registrar mi Clinical Trial, aquí voy a registrar mi revisión. ¿Se entendió? ¿Todo claro? ¿Doctor quiere agregar algo? Muchas gracias. Bueno, perdón. Luego para la estrategia de búsqueda, ellos utilizaron bastante términos, como por ejemplo terapia física, ejercicio, rehabilitación y pues congelamiento de la marcha. Posteriormente de eso utilizaron un cribado con el primer término fisioterapia y después pues terapia física. Ya por último se utilizaron el término terapia física pues para ver la revisión en cuanto pues mayor número tenía de resultados en la base de datos. Ahora vamos a ver los criterios que ellos escogieron para ser elegibles. Primeramente utilizaron 6 criterios: la fisioterapia estándar, el ejercicio físico, el entrenamiento en cinta rodante, la cienciación, el baile y las artes marciales. Bueno, en donde existieron exclusiones. ¿Cuáles fueron esas exclusiones? Fueron 3. Fue el tratamiento fisioterapéutico que se realizó en combinación con 2 opciones de tratamiento. Hubo una inclusión de pacientes con enfermedad de Parkinson sin el congelamiento de la marcha y también no hubo redacción en inglés o castellano. ¿Podemos regresar? Nada más para que se entienda, como estamos hablando de una revisión sistemática con metaanálisis, nuestros criterios de inclusión y exclusión se van a aplicar hacia los papers que encontramos en las búsquedas que ya mencionó Alex, los motores de búsqueda que se utilizaron en en específico. Entonces todo esto de... ¿Puedes regresar? Entonces el criterio de inclusión realmente sería que sean ensayos clínicos controlados, aleatorizados. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo encontré un paper que habla de la fisioterapia con el baile, pero es una cohorte, eso ya no entra en mi criterio de inclusión. Tenían que ser específicamente ensayos clínicos controlados que tengan algún tipo de intervención fisioterapéutica y las intervenciones que se incluyeron fueron únicamente estas 6. Gracias. Bueno, ya en resultados, este es un diagrama que está en el artículo donde podemos observar que fueron registrados los registros en las 4 bases de datos: PubMed con 59, Scopus con 79, Sport Discus con 9 y pues un total de 147. Posteriormente a eso se utilizó el cribado, donde pues evidentemente ellos hicieron una eliminación y se quedaron con 83. Posteriormente a eso hicieron lo que es la idoneidad. La idoneidad, pues como vamos a observar, hubo un registro inicialmente de seleccionados para leer en texto completo, donde se contaron con un número de 38.
Y haciendo los aspectos de inclusión y exclusión, se quedaron con 4, que fueron los estudios en la síntesis cuantitativa para realizar el metaanálisis. Bueno, ahora las características de los resultados incluidos en la revisión sistemática. Bueno, sé que es mucha información y bastante extensa la tabla, sin embargo, pues vamos a hablar un poquito muy leve vamos a ver las características principales que ellos utilizaron en la tabla. Fueron los participantes, los grupos de intervención de comparación, los resultados, los sensibles, las puntuaciones y la diferencia de la congelación de la marcha. Ahora, como podemos observar, tenemos varios tipos, hubo un rango bastante importante donde pues, se encontraron de 60 a 82 años, ese rango. ¿Por qué? Porque cabe recalcar que la enfermedad de Parkinson pues, se encuentra en gente adulta. Como podemos observar en este autor, Su, donde fue de 67 más menos 5 años y 65 más a 6 años. Posteriormente a eso, pues encontramos el grupo de intervención, donde pues, la duración es importante, porque en este sentido, este autor habla sobre una duración de 6 semanas con pues, 30 minutos de terapia acuática en el grupo de intervención. En el primero y en el grupo 2 hubo 30 minutos de terapia acuática con obstáculos 5 veces por semana, así sucesivamente con los otros. Digo, evidentemente esto pues, lo pueden ver en el paper para no entrar mucho a detalle porque pues, es muy extensa la información, sin embargo pues, están las características de cada autor. O, por ejemplo, este Volpe, vamos a encontrar que lo mismo, fue el rango de 61 más o menos de 4 o 5 años, igual 65 o más menos 5 a 3 años. Y posteriormente sí, las duraciones, los eventos del tratamiento, entre otros. Ahora, otra tabla habla sobre la característica de los resultados inclusivos con la revisión sistemática. Igual es una tabla bastante extensa, lo mismo. Ellos utilizaron varios criterios, 5 criterios: participantes, grupos de intervención y comparación, resultados sensibles, puntuaciones y diferencias. Lo mismo como podemos encontrar este autor, Fratzita, donde nos habla de que ellos utilizan un rango mayor de 70 más menos 8 años, 71 más menos 7 años y su duración de 4 semanas con un grupo de intervención de 20 minutos de entrenamiento en cinta rodante asociada con señales auditivas y visuales todos los días, y en el segundo fueron 20 minutos de rehabilitación incluyendo señales auditivas, visuales y todos los días. Esto es muy importante porque en la conclusión vamos a ver por qué. Esto pues tómenlo en cuenta, ahora más adelante. Y por ejemplo, en este Allen, este autor, la duración fue de 6 meses con un grupo de intervención de 40 a 60 minutos de ejercicio progresivo de fuerza, equilibrio inferior 3 veces por semana. Ahora, para la evaluación de calidad se utilizó una escala Pedro, ¿ok? Entonces, no sé si alguien sabe qué es la escala Pedro o alguien más o menos infiere. Mi compañero Patricio Cruz, si quiere participar. ¿No confían? ¿Alguien sabe? Rodrigo, yo sé igual que sabes. No me dejes mal en esta. Bueno, es una escala bastante interesante en la fisioterapia. Es una escala donde pues, se hace una autoevaluación, como vamos a observar en 10 preguntas. Aquí, pues, mayormente esta escala es un poco sensible porque pues, mayormente se utilizan 4 bases. Oye, Alex, perdón que te interrumpa otra vez. Chicos, no sé si se acuerdan. ¿Puedes pasar a la siguiente diapo, Alex? Vale. La siguiente, ándale. Miren, esta es una escala, la que presentó Alex, la escala de calidad Pedro de los estudios. O sea, cuando se hacen revisiones, normalmente se incluye una escala de qué tanta calidad metodológica tienen los estudios. ¿Ok? Como ven, está en un puntaje del 1 al 10. Esta escala Pedro es propia del buscador que mencionó al principio Alex. ¿Puedes regresar a la del buscador? Aquí. Ok, entonces ya vieron aquí que dice Physiotherapy Evidence Database. Entonces esta misma base de datos tiene una escala de calidad de las publicaciones, ¿ok? Entonces la escala Pedro es una escala que quiere evaluar la calidad de los artículos que son publicados y es esa que va del
del 0 al 10. Y puedes regresar a donde estábamos, Alex. Ok. Esta. Entonces, si se fijan, es una escala propia del buscador. La verdad es que yo nunca la había escuchado. Normalmente la escala que se utiliza para evaluar el grado de los artículos publicados es una escala que se llama escala grade, la que se utiliza mayormente. No sé si alguien la ha escuchado. Y puedes revisar la anterior. Y esta escala específicamente, esta es una escala que parece chiste, pero se llama FOG con G de gato. FOG. Es F-O-G, FOQ. Es escuchar feo, pero sí es F-O-Q. Sí, entonces FOG como neblina en inglés, guión Q. Y ya si quieres seguir y explicas esta escala. Claro. Bueno, como ya comentaron, doctora, muchas gracias. Hubo una escala del 1 al 10, como observa en esta, pero antes de explicar toda esta evaluación, pues la escala fue de una excelente, buena, irregular y mala en esas 4 secciones. Obviamente va pues da muy mala, va menos de 3. Como vamos a observar en este cuestionario, pues podemos leer que la primeramente pues dice: durante su peor estado usted camina, y se evalúa del 1 al 4. La siguiente pregunta fue: las dificultades para caminar afectan sus actividades diarias y su independencia. La tercera: siente que sus pies se quedan pegados al piso mientras camina o al dar la vuelta o cuando está intentando iniciar la marcha. ¿Cuánto dura su episodio más largo de congelamiento? ¿Qué tan largo es su episodio típico de titubeo para iniciar la marcha? ¿Y cuánto dura su episodio típico de titubeo para dar la vuelta? Esas fueron las 6 preguntas. Ahora, en esta evaluación de calidad podemos observar que solo se encontraron 4. Acuérdense que fueron 4 artículos que se incluyen en el metaanálisis. Por lo tanto, en este Allen fue mayormente todo lo que es fisioterapéutico. Lucan se especificó en lo del baile. Friedrich también se enfocó en el baile, porque cabe recalcar que hubo un baile bastante interesante que fue el baile irlandés, donde se vio un poco de mejoría en los pacientes. Y pues el 4, Santos, mayormente no lo especifica el artículo porque habla sobre las intervenciones y también habla sobre los pacientes que no tuvieron ningún tratamiento. Ahí la verdad, pues si lo ven, fue una escala de 4 a 10 a comparación de los otros. Fue el más bajo, sin embargo ellos sí lo adicionaron para su metaanálisis. Y estas son las que había comentado. Pero bueno, primeramente fueron Allen, Lucan, Fresquet y luego Santos. Vamos a ver la escala del 1 al 10, donde Allen y Lucan fueron de 8 a 10, lo que es Fresquet utilizó 7 a 10 y Santos fueron de 4 a 10. Ahí sí es un dato bastante a recalcar. Bueno, en los resultados del metaanálisis podemos observar que se incluyeron un total de 138 participantes, 71 intervenciones y 67 controles en 4 ensayos controlados aleatorizados. Ahora, la prueba de Eager indicó que hay una ausencia de sesgo de publicación, sin embargo no se observó ni se vio una heterogeneidad en el modelo. Aquí en el diagrama, pues un diagrama bastante interesante, porque no sé si hemos tenido oportunidad de leer lo que es metaanálisis, por ejemplo, y los diagramas de Bosque, donde mayormente con el doctor Félix aquí presente, el doctor Hugo Lavia estamos hablando, mayormente siempre utilizan la escala del 1, sin embargo estos autores utilizaron la escala 0. Ahora, podemos observar la diferencia entre medias estabilizada y su intervalo de confianza fue el 95%, lo que equivale a 0,38. Y pues vamos a ver las líneas de intervalo, pues evidentemente donde se encuentran. Por lo tanto, pues fue bastante llamativo el metaanálisis. Y ahora hablando un poco de discusión, hablando un poquito de discusión, pues hubo una modalidad tradicional en el tratamiento fisioterapéutico, donde aquí menciona el artículo que no parece ser efectiva para el congelamiento de la marcha, ya que los ejercicios naturales, la fisioterapia estándar, el entrenamiento con fuerza, el ejercicio acuático, las actividades de control de postura no producen cambios significativos en esta puntuación.
el FOQ, ¿ok? Y un uso estratégico fue la adición de señales visuales auditivas si tienen un tratamiento fisioterapéutico estándar, como por ejemplo caminar en cinta rodante, caminar en trayectoria curva, caminar con obstáculos y también la cinta en equilibrio, a lo que conduce a una mejoría muy significativa en el congelamiento de la marcha. Ahora, aquí algo muy interesante, como ya he mencionado anteriormente, es que las señales visuales parecen actuar principalmente sobre los bloqueos motores del congelamiento de la marcha y la capacidad de mantener un escalamiento efectivo de la amplitud motora. Esto es muy crucial para la iniciación de la marcha. Aquí yo les adicioné una pequeña diagrama donde las señales auditivas nos conllevan un mejoramiento en el ritmo motor del congelamiento de la marcha, por ende se tiende a mantener y reducir la simetría durante los giros. Entonces, ¿cuál va a ser la conclusión del artículo? Pues los resultados, como podemos observar, no indica que las intervenciones fisioterapéuticas en particular incluyen señales visuales auditivas, lo que puede llegar a mejorar en el congelamiento de la marcha. Ahora, los participantes incluidos en estos estudios, ¿qué pasó? De que no estuvieron libres del deterioro cognitivo y tampoco tuvieron una falta de herramienta objetiva de la medición para evaluar los efectos del tratamiento fisioterapéutico. Y pues evidentemente cabe recalcar de que, pues un poquito para concluir, es de que mayormente, como vamos a observar, la fisioterapia estándar pues no ayudó bastante. Mayormente se incluyeron señales visuales o auditivas, como podemos observar en la anterior diapositiva, como fue caminar en cinta rodante, trayectoria curva, caminar con obstáculos y la cinta de equilibrio. Ahora, ustedes, cuando les hago otra pregunta, no sé si quieres contestar, Rodrigo, una vez. ¿Crees que sea importante evaluar ya en forma las señales visuales y auditivas para un tratamiento específico en el Parkinson, viendo este artículo? No entendí muy bien eso de las partes, sobre las señales visuales. Para que te podamos seguir, ¿por qué no lo interpretas? Ok, bueno. Primeramente tenemos las líneas de... Bueno, todo esto se va a la diferencia de medias estandarizadas y los intervalos de confianza. Lo que vemos nosotros aquí son los intervalos de confianza. ¿Ok? Aquí tenemos la línea de no efecto. Si quieres, a ver, vamos a irnos ahora sí que por partes del metaanálisis. ¿Quién quiere responder en qué tipo de estudios se hace un metaanálisis? ¿O en qué tipo de diseños de investigación se puede hacer un metaanálisis? Ensayos clínicos aleatorizados. Un ensayo clínico y estudios de cohorte. Entonces, si te regresas a tu tabla de esos que tenían un montón de numeritos, un montón de información, más. Ándale ahí. Entonces, lo que se hizo, ¿no? O sea, cuando es revisión sistemática, haces un protocolo, tienes una pregunta de investigación, y tu pregunta de investigación, en este caso, ¿no? Dice, probablemente cuál es la efectividad, ¿no? del baile para el tratamiento del congelamiento de la marcha en pacientes con Parkinson, ¿no? Entonces ahí viene la palabra efectividad, ¿no? Que nos dice que vamos a estar buscando ensayos clínicos, ¿no? O que vamos a hacer un ensayo clínico. Viene la siguiente pregunta: ¿por qué hacemos metaanálisis? ¿O por qué no simplemente hacemos un ensayo clínico de 100 personas y vemos cómo está? Recaudo la información de diferentes estudios. ¿O será más barato hacer un metaanálisis? ¿O será muy barato hacer un ensayo clínico de 100 personas con 100 pacientes de Parkinson? ¿No?
Entonces ya hemos visto en clase que un ensayo clínico es caro, es costoso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primero que es de Frasita, ya no veo. Frasita, ¿no? Sí. ¿Cuánto es nuestra N? Dice grupo 1 N de 20. Y grupo 2 N de 20, ¿no? Entonces son 40 personas. Y en el de abajo, el de Allen, ¿cuántas personas hay? 24 por grupo. Y en el de abajo, 32 y 30, ¿no? Entonces aparentemente no son muchas personas, ¿no? Entonces, pero imagínate dentro de tu mente tener 20 pacientes con Parkinson. Son muchos, ¿no? Parkinson es muy frecuente. Aquí tú lo dijiste al principio, ¿no? ¿Sería viable hacer un estudio de ensayo clínico en Yucatán sobre Parkinson? ¿Tendríamos tantos pacientes disponibles? No, ¿verdad? Es porque relativamente tiene una baja frecuencia aquí en nuestro estado, ¿no? Ahora imagínate el grupo control, personas sin Parkinson de 71 años y sin ningún otro tipo de enfermedad neurológica, porque si recordamos la definición de control, es que los controles deben de ser sin nada que nos esté causando sesgo, ¿no? Yo conozco gente de 70 años que se ve muy bien, ¿no? Neurológicamente, ¿no? Pero imagínate juntar 20 para un ensayo clínico, ¿no? Entonces ¿a qué quiero yo llegar con esto? Un ensayo clínico es difícil de hacer, ¿no? Y entonces, en este caso, por ejemplo, el de Frasita, ¿qué conclusión llegaron? ¿Funciona? ¿Es efectivo o no es efectivo? Pues lo que bueno, en el caso de Frasita, pues habla sobre, pues sí hubo un efecto, ya que pues en el artículo menciona de que pues la fisioterapia con cinta rodante asociada con señales auditivas y visuales todos los días tiene un mejoramiento a comparación con nosotros. Pero hay otros que no, ¿no? Que dijeron que no había, ¿no? Exacto. Entonces, ese es el otro punto del metaanálisis, ¿no? A ver, los ensayos clínicos, ¿para qué son? ¿Para qué son? ¿Para qué es un ensayo clínico? Determinar causa. Vamos a ver, para medicamentos. Bueno, pues un ensayo clínico, para empezar, es un estudio no ético, ya que se busca, o sea, generalmente no son éticos. Para ver causalidad, sí. Entonces, en este caso de intervención. sí. Entonces lo que haces es que tú tienes un grupo de control y también un grupo donde tú como que le das el tratamiento, ándale. Aclarando lo que dice el doctor, su compañero, cuando dice que no es ético es cuando es causalidad, ¿no? O sea, no podemos hacer un ensayo clínico, por ejemplo, para ver cuál es la dosis mínima de tabaco para causar cáncer de pulmón, ¿no? Porque en ese caso le tendríamos que dar al paciente cigarros, que es para ver cuánto se fuma, ¿no? Y a ver a qué hora aparece el cáncer, ¿no? Así que a eso se refiere lo que no es ético, ¿no? Pero en este caso de que hay tratamientos, pues hay tratamientos que no sabemos si son efectivos o no, porque hay estudios de ensayo clínico que dicen que no son efectivos y hay otros que dicen que sí son efectivos. Entonces ese es el otro punto de los metaanálisis, para poder ver y ponderar la información. Entonces, siguiente. Ya tenemos nuestros estudios, ya vimos que tienen una N, ya vimos nuestra revisión, nuestra pregunta, nuestra revisión sistemática, ya vimos nuestra N. Lo que sigue, ¿qué es? Ver nuestra variable independiente, que bien ya le dijiste. ¿Cuál es nuestra variable independiente?
Pues son, de hecho lo comentaron desde el principio, pues son varias variables mayormente. O sea, la variable es del baile, ¿no? exactamente. O sea, los pusieron a bailar. ¿Y cómo se midió el resultado? Pues solo menciona el artículo, mayormente son dos bailes, uno manda el baile neerlandés y el baile, hay otro tipo de baile, que son dos. Pero se medía el resultado con un test, Sí, ¿no? con Un cuestionario. con el texto. Con un test, con un cuestionario. Entonces, Esa escala es SPOC, es por el acrónimo en inglés, congelamiento de la marcha, significa freezing of gait, que son las 3 letras que nos dan, la full questionnaire seguramente. Y bueno, esta es la medida, ¿no? Que es lo que estábamos diciendo. La revisión sistemática, si se fijan, encontró más artículos, pero ¿por qué no podemos metaanalizar todos los artículos? Porque tal vez no tenían la misma unidad de medida. Entonces los que se metaanalizaron es porque usaron como unidad de medida este test, ¿ya? O sea, les hicieron un test pre-intervención, la intervención que en este caso fue terapia física con artes marciales, natación, ejercicios de estiramiento, fuerza, etc. Y posterior a la intervención se les hizo otro test. ¿Ok? Entonces, básicamente, este test fue el resultado del forest plot. ¿Ya? O sea, la medida entonces, la calificación del test es lo que estamos viendo. Ahora sí con el forest plot. Ahí, es lo que nosotros estamos viendo. Ahí, ¿sí? Entonces, otra pregunta para los alumnos de metodología. ¿Qué quiere decir cuando un RR o un OR es menor a 1? Factor protector. Es factor protector, pero en el caso de que en este caso, ¿no? Pues se quiere decir que hay una línea de efecto y una línea de no efecto, ¿no? Porque es un ensayo clínico. Entonces, si es mayor de 1, ¿no? En este caso lo está interpretando como que no hay un efecto, ¿no? O sea, no es efectivo, ¿sí? Y si es menor a 1, quiere decir que sí hay un efecto, ¿no? Entonces, aquí lo que discutíamos es que decíamos, bueno, pues es que quién sabe dónde está el 1, ¿no? El 1 debería de estar por ahí al ladito de los rombos del lado derecho, ¿no? Y no hemos visto metaanálisis, pero el rombo, si toca la línea del 1, es no significativo. Y si no toca la línea del 1, quiere decir que sí es significativo. Entonces, pues nos lo tenemos que imaginar nosotros, porque no nos los pusieron aquí en el forest plot. Entonces, pues nos los imaginamos porque vean el intervalo de confianza. ¿Cuál es el intervalo de confianza que dice 0.38 y el intervalo de confianza de cuánto es? De 0.04 a 0.72, ¿sí? Entonces es menor a 1, entonces no lo toca. Y entonces quiere decir que eso es significativo. ¿Y qué quiere decir? Que tu metaanálisis te está diciendo que sí es efectivo el tratamiento ahora. Que sí es efectivo el tratamiento. ¿Sí? ¿Sí o no? Muy bien. En la parte de discusión, a mí me gustaría agregar que lo que mencionó Alex está muy bien. Una parte de lo que mencionaban es que la fisioterapia tradicional, como estamos hablando del congelamiento de la marcha, se queda un poquito corta y se demostró que es más efectiva la parte donde se incluyen señales auditivas o visuales. Y era la teoría porque ellos creen que el baile sirve porque te da ritmo, te da señales auditivas o visuales que tú puedes seguir para evitar ese congelamiento de la marcha. Otra cosa que es importante, no porque el metaanálisis diga que sí, o sea que nuestro forest plot precioso nos dice claro que es efectivo, ¿no? Claro que sirve la fisioterapia. Aquí podemos ver que el cuestionario FOQ es autoimpuesto. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes se calificaron solitos. ¿Okay? Entonces ahí, para empezar, podría haber un poquito de sesgo de que el paciente sienta mejoría o no, ¿no? Porque, vamos a decir, es una escala, sí, adaptada específicamente al congelamiento de la marcha, pero no son datos duros, no le estamos sacando un análisis de sangre y viendo un dato donde no podemos medir.
1 a 3 de Hoehn y Akai. Estos estadios son los estadios de la progresión de la enfermedad de Parkinson. ¿Ok? El congelamiento de la marcha es característicamente una afectación que implica la marcha, la deambulación. ¿Ok? Se ve a partir del estadio 4 o 3. Entonces, si yo incluí más gente con estadios 1 y 2, y yo les aplico este cuestionario, tal vez mejoraron en otros síntomas, ¿no? Pero realmente congelamiento de la marcha puede ser que no lo vean tan seguido en un estadio 1 o 2 de Hoehn y Akai, como lo vería en un 3, 4. En el estadio 5 ya no caminan. En el estadio 4 son capaces de caminar sin ayuda. Entonces, pero ya tienen dificultades. Entonces, idealmente, la población que deberíamos estar evaluando que tiene congelamiento de la marcha, ¿no? Sería un estadio 4. Y vemos que, de hecho, hay estudios donde ni siquiera incluyen. Creo que me parece que en ese primero que está señalando él, si se fijan, estadios de 1 al 4. Pero si se fijan, Carol, estadios de 1 al 3. Entonces, muy posiblemente, Carol no se incluyó en el metanálisis porque la unidad de medida no incluía el cuestionario COQ porque sus pacientes no tenían congelamiento de la marcha, ¿no? Entonces, igual, muy importante, ¿qué le estamos, o sea, cómo estamos evaluando? ¿Qué nos está dando? ¿Y a qué población se lo estamos evaluando? O sea, porque capaz y no era la población ideal en todo el caso. No sé si me doy a entender un poquito con esto. Quedó claro más o menos que a veces el efecto que estamos buscando, entonces el resultado que estamos esperando en una persona, que en este caso sería congelamiento de la marcha, ¿no? Estamos aplicando una intervención fisioterapia y estamos evaluando el congelamiento de la marcha en pacientes que capaz no tienen congelamiento de la marcha porque el estadio de la enfermedad es aún leve, aún no progresado. Entonces igual, ojo con eso, no hay que ser críticos al leer, porque sí nos puede quedar nuestro forest súper bonito, pero ¿qué se hizo en los estudios? ¿Qué se hizo en estos ensayos clínicos? No sé si alguien tiene una pregunta, un comentario. Pues de mi parte, muchas gracias.